Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Central de Dayton, Ohio, les dan la bienvenida a este espacio sus hermanos Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos bienvenidos. Saludos, Mariel, y saludos a todos. Gracias. Antes de comenzar, queremos tener una oración para que el Señor dirija este estudio. Saúl, por favor. Claro que sí. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado tu palabra, que es una luz que alumbra nuestro diario caminar. Pedimos que en este estudio ilumines nuestras mentes y nos ayudes a poner por práctica tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien. La lección de esta semana tiene un título fantástico. Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta lección me gustó muchísimo porque la encontré muy práctica. Algo que usamos a diario. Amén. Sí. Entonces, en la lección del domingo, dice que el justo vivirá por fe. Y tenemos unos versículos aquí para comenzar este estudio que vamos a repasar. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Y voy a comenzar leyendo el versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Muy bien, así que aquí comenzamos a hablar acerca de la confianza y lo que obtenemos a través de esa confianza. Amén. ¿Qué más nos está diciendo Dios aquí? Bueno, este es un pasaje interesante. El apóstol Pablo está citando el libro de Habacuc. Y habría muchas posibles explicaciones acá, pero a manera resumida, Habacuc se preguntaba por qué Dios continuaba siendo paciente con un pueblo que había sido infiel, que se había apartado de la voluntad de Dios y que ahora se encontraban en una situación de cautiverio, ¿no? El templo todavía no había sido reconstruido y de ahí vienen las palabras de esperanza dichas por el profeta. En esa ocasión el profeta se refería al Mesías que vendría, porque aquí un poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hablando de más el justo por la fe vivirá, también citando a Habacuc, recuerden, para el judío en aquella época, el que el templo estuviese en ruinas, derribado, era como decir, ¿y ahora cómo obtengo yo el perdón? Porque la manera de ellos visualizar la misericordia de Dios era llevando un cordero para ser sacrificado en el santuario, en el templo. Al no haber templo, no haber santuario, ¿cómo entonces pudiera el pecador obtener sus pecados? Perdón para sus pecados. Y obviamente Habacuc da la respuesta. No está en el ritual. El perdón no viene por el ritual, viene por la fe. Era la fe que se ejercía en aquel símbolo del Mesías venidero, lo que realmente hacía expiación por los pecados. Así también hoy nosotros, pues ya no tenemos un templo literal en la tierra, hay un santuario en el cielo donde Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros por la fe en lo que Él hizo podemos obtener el perdón, la misericordia y la gracia divina. Muy bien, gracias por la explicación. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 12,
versículos 1 y 2. Y leo el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La lección nos dice que la fe es el resultado de la fidelidad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender este concepto? Bueno, es un concepto muy interesante y muy práctico. Vamos a volver a hablar de esto en la lección del jueves, pero por ahora vamos a decir lo siguiente. En nuestro idioma, el castellano, hacemos una diferencia entre la palabra fe y la palabra fidelidad, donde una es más bien una experiencia interna, la fe, y la fidelidad es más bien una experiencia externa, es decir, somos fieles a Dios, es conductual. El griego no hacía esta diferencia, es una sola palabra, es pistis. Y Mm. cuando entendemos nosotros que para el lenguaje en el que escribe el apóstol, el griego, no hay diferencia entre la fe interior y la fidelidad exterior, la transformación de tu pensamientos, tus emociones, tu voluntad interna y tu conducta externa, no están separadas la una de las otras, es una consecuencia natural. Ahora, fíjense bien, nuestra fe, nosotros podemos tener confianza en Dios porque Dios ha sido fiel. Él ha dado promesas y cumplido sus promesas. Eso nos hace nosotros confiar en Él y al mismo tiempo nos hace serle fieles porque las promesas de Dios son dadas para sus hijos fieles, para aquellos que obedecen la voluntad de Dios. Así que en esto, y vamos, como dije en la parte del jueves, cuando lleguemos a la lección del jueves, discutiremos más sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero tengamos simplemente eso en mente. Nosotros confiamos en Dios porque Dios ha sido fiel y nosotros podemos ser fiel a Dios porque ese Dios fiel ha dado promesas para aquellos que cumplan fielmente con su voluntad. Muchas gracias. Ahora, ya que nosotros tenemos esta explicación acerca de la unión entre fe y fidelidad, ¿cómo podemos nosotros aprender a confiar más en Dios, en su fidelidad y en las promesas que nos dejó? Bueno, eh, eso es una pregunta que es más bien personal y es para meditar, ¿verdad? La manera de hacerlo es confiando en las promesas, poniéndonos en sus manos de amor, aun cuando las circunstancias externas parecerían eh, desfavorables para que nosotros nos aferrásemos a la voluntad expresa de Dios. Es decir, si vamos a los grandes héroes de la fe, y vamos a hablar de ellos en varios días de esta semana, todos ellos tienen algo en común y es que tuvieron tiempos de gran aflicción. Y en medio de esa prueba, ellos se aferraron a las promesas divinas, aún sin tener una prueba fehaciente, algo visible, algo palpable, pero se aferraron por fe, actuaron con fidelidad y el Señor nos ha dejado eso como ejemplo para nosotros hoy día que podamos seguir imitando. Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cada día poniéndonos en las manos de Dios para que entonces, aun cuando las circunstancias externas parezcan difíciles, nosotros podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Porque, María, es fácil decir, tenemos que tener fe o debemos ser de fiel a Dios. Eso es muy fácil y se escucha muy bonito y se predica y es bueno que se predique. Lo difícil es vivirlo, ¿no? Sí. Cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega el desempleo, cuando llega la situación que sea, ahí es que la situación entonces vemos si de verdad vamos a confiar en Dios y actuar basados en esa confianza que tenemos en las promesas divinas. Y con ese pensamiento los invitamos a que se unan al repaso de mañana y hasta entonces que el Señor les bendiga.